esa nueva vida, esa nueva fortaleza en cada una de sus vidas, para la gloria de tu nombre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Es bueno poder tenerla, es bueno poder leerla. Cuántas dificultades, cuántas situaciones se presentan para que nosotros menguemos en la lectura de la palabra de Dios, menguemos en la oración, pero son armas poderosas, son armas que hacen de cada uno de nosotros que podamos estar firmes en el nombre de Jesús. Estar pues firmes en el Señor, en el nombre de Jesús. Quisiera que abramos nuestras Biblias en el libro de Salmo, en el capítulo 149. Vamos a leer este Salmo. Dice: exhortación a Israel para que alabe a Jehová. Entonces, este Salmo también nos exhorta a cada uno de nosotros a alabar a Dios y hacerlo mediante la proclamación de su bendita palabra también en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Y dice así: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Amén. Entonces, qué bueno es que Israel siempre tenía victoria en Dios. Amén. Aunque sus enemigos eran muchos, eran poderosos, eran numerosos, pero Dios siempre daba la victoria. Y así también lo hará con cada uno de nosotros. Y qué bueno es que nosotros podamos alegrarnos en Dios. Dice el versículo 4: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo y hermoseará a los humildes con la salvación. Vemos que hay algo que alegra el corazón de Dios, y es que nosotros podamos siempre acercarnos con humildad. Esto significa reconociendo nuestra necesidad de Dios, reconociendo que necesitamos de su obra en la cruz del Calvario para la limpieza, para la purificación, para que todo nuestro ser pueda ser lavado por su sangre preciosa. Y qué bueno es que podamos hacerlo también en ese temor reverente, porque estamos ante el Dios eterno, creador, fiel y justo. Amén. Así que podamos hacerlo en esta mañana también con fe y con confianza en nuestro ser interior, y consagrando toda nuestra vida a Él, en el nombre de Jesús. Y este salmo realmente nos exhorta a que podamos alabar a Dios. Y sabemos que el libro de los Salmos constantemente es un libro que nos habla sobre la alabanza, la adoración, glorificar a Dios. Y qué precioso es poder ver que ya casi al final de este libro se sigue exhortando a la alabanza al Señor. Amén. Entonces, recuerda que podamos recordar, el propósito de este salmo es que podamos recordar que debemos alabar a Dios. Amén. Así que podamos alentarnos en esta mañana a alabar a Dios. Y nos dice el versículo
6, versículo 6 de este salmo: exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. Aquí encontramos 2 armas poderosas, 2 armas que podemos decir que son invencibles, son infalibles, que es la alabanza a Dios y la palabra de Dios. Dice: exalten a Dios con sus gargantas. Así que tenemos que alabar a Dios y tenemos que retener la palabra del Señor en nuestros corazones, porque dice la segunda parte de este versículo: y espadas de 2 filos en sus manos. Amén. Sabemos que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Así que la alabanza al Señor y la palabra de Dios deben ser las armas poderosas, invencibles, que no deben faltar en la vida de ningún creyente. ¿Cuántos queremos en esta mañana seguir oyendo la palabra de Dios y poner nuestra esperanza en lo que Él nos enseña? Como creyentes debemos alabar a Dios y debemos guardar y retener su palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Y sabemos realmente que Dios espera esa verdadera alabanza que esté en nuestros corazones. La verdadera alabanza debe estar en nuestros corazones, porque de adentro sale lo que nosotros hablamos. Dice: de adentro del corazón salen las cosas malas. Pero si está esa verdadera alabanza en nuestros corazones, va a salir también desde nuestro interior la alabanza, la verdadera alabanza a Dios, y estará también en nuestras manos la espada afilada de doble filo, que es la palabra de Dios y que debe estar en nuestras manos. Amén. Así que la alabanza y la palabra de Dios son 2 armas infalibles en la vida de todo hijo de Dios. Quiera que en esta mañana nosotros podamos grabarla, podamos tenerla en nuestros corazones, retenerla, porque es necesario que podamos ser victoriosos sobre todas las adversidades que debemos enfrentar en el nombre de Jesús. Así que quisiera que podamos buscar también en Segunda de Crónica. Hemos visto entonces estas 2 armas poderosas o invencibles, infalibles, que son la alabanza al Señor y la palabra de Dios. La alabanza en nuestros corazones y espada afilada. Una espada desafilada no va a ser muy útil, ¿no? Pero una espada afilada y de 2 filos, ¿no?, que es la palabra de Dios en nuestras manos, hará de cada uno de nosotros que podamos vivir diariamente en victoria. Amén. En el nombre de Jesús. Muy bien. Dice Segunda de Crónica, capítulo 20, versículos 21 y 22. En esta oportunidad vemos que constantemente el pueblo de Israel debía enfrentar enemigos poderosos, y cada uno de nosotros también, dice la Escritura, que debemos recibir aquellos ataques de nuestro adversario, ¿no? Dice, y debemos también estar siempre vestidos con toda la armadura de Dios, como dice el libro de Efesios. Amén. Para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Así que así como el pueblo de Israel enfrentaba enemigos poderosos, también la vida de todo hijo de Dios que ha creído en Cristo debe estar vestido con todas las armaduras
para que así pueda hacer frente en el nombre de Jesús. Dice en esta oportunidad los versículos 21 al 23 del capítulo 20 de Segunda de Crónica, dice así. Desde el versículo 21 vamos a leer hasta el 23. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón de Moab y del monte de Seir, las emboscadas que ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Y el versículo 23 dice: porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Entonces vemos que estaban frente a un enemigo, y en esta oportunidad el rey Josafat buscó el rostro de Jehová, había proclamado ayuno, oró lleno de temor delante de Dios, y mandó también para que pudiera el pueblo prepararse de esta manera, ¿no? Como Dios le había mandado. Lo hizo con humildad, pero dice que habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Entonces, la alabanza al Señor vemos que sigue siendo un arma poderosa para poder vencer a nuestros enemigos, que sabemos que tenemos un adversario y es el diablo. Amén. Por lo cual debemos seguir usando estas armas poderosas, que es el poder alabar a Dios y el poder tener siempre la palabra de Dios en nuestro ser, en nuestras manos, como lo hizo en esta oportunidad el pueblo de Israel. Y vemos cómo Dios realmente dio la victoria. Amén. Así que vemos que Dios confundió a los enemigos de Israel. Y lo bueno es que todos pudieron reconocer que había sido Dios quien les había dado tal victoria. Y cada uno de nosotros necesitamos dar gloria a Dios. ¿Y cómo podemos hacerlo? Cuando en nuestros corazones mantenemos la alabanza a Dios y mantenemos la palabra en nuestros corazones frente a todas aquellas circunstancias que debemos enfrentar en el nombre de Jesús. Allí en Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Así que aún la palabra del Señor sigue animándonos para que nosotros podamos seguir alabando a Dios, podamos hacerlo con todo nuestro corazón. La alabanza a Dios y la palabra de Dios son dos armas que deben estar siempre en la vida de todos los hijos de Dios, los que hemos creído. Amén. Así que Dios realmente confundió a los enemigos de Israel y ellos pudieron dar gloria a Dios. Así también en este tiempo Dios quiere que nosotros podamos ser vencedores. Allí en Primera de Samuel, en el capítulo 16, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo, Primera de Samuel, capítulo
16, versículos 22 y 23. Y dice así. Versículo 22 y versículo 23. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Todo lo que era beneficiado Saúl cuando David allí tocaba el arpa y alababa a Dios. Cuánta bendición también hay para cada uno de nosotros como hijos de Dios si frente a la adversidad, frente a aquellas cosas que debemos nosotros superar y vencer, si nosotros tenemos en cuenta lo que el salmista nos decía, que debíamos alabar a Dios con nuestras gargantas y espada de dos filos en nuestras manos. Amén. Así que alabar a Dios y mantener la palabra del Señor en nuestra vida hará que cada uno de nosotros podamos también ser victoriosos. Así que en esta mañana animemos nuestros corazones para creer en su palabra y podamos tomar este compromiso aún mucho más en nuestro ser de alabar a Dios y de mantener su palabra en todo nuestro ser, en el nombre de Jesús. También quisiera que podamos ver en el Salmo capítulo 33, Salmo 33, en el versículo 1. Entonces vemos cómo allí el pueblo fue liberado a través del rey Josafat. Cuando comenzó a cantar y a dar alabanzas al Señor, el mismo Señor puso emboscada contra los enemigos de su pueblo. Cuán importante es la alabanza y cuán importante es que nosotros podamos tener esa espada afilada de dos filos que es la palabra de Dios en nuestras manos. Amén. En el nombre de Jesús. La alabanza y la palabra de Dios son armas poderosas, invencibles, infalibles. Así que tomemos en esta mañana su consejo y podamos llevarla a nuestra vida. En el nombre de Jesús, en nuestros corazones. Dice el Salmo 33, capítulo 1, versículo 1. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Nuevamente el salmista está aquí, este salmo nos está animando. Alabanzas al Creador y preservador. Lleva como título este capítulo. Alabanza al Creador y preservador. Dice: alegraos, oh justo, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Entonces, qué bueno es que podamos nosotros considerar, así como los salmos nos animan a alabar a Dios. En el capítulo 34, ahí un poquito más adelante, versículo 1, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Amén. Entonces, bendeciré a Jehová en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Debemos alabar a Jehová y debemos hacerlo, dice, con alabanza en nuestro corazón. Dice: su alabanza estará de continuo en mi boca. Es algo que Dios espera de la vida de todos los hijos de Dios, que podamos alabarle al Señor y que podamos mantener esa palabra viva, esa espada en nuestras manos, que es la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Así que nos anima la palabra del Señor: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y vamos a ver en Hebreos capítulo 13. Entonces estamos viendo cuánto la palabra del Señor nos anima a que debemos rendirle alabanza a Dios. Alabar el nombre de Dios.
Dice, alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Qué precioso es que este consejo de Dios, esta exhortación que encontramos en el libro de los Salmos, pueda permanecer en nuestra vida diariamente. Imagínense nuestra vida alabando a Dios continuamente. Se imagina un día desde que se levanta hasta que se acuesta con esa palabra en su boca. Amén. Dice, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. Oh, en el nombre de Jesús. Aún nos queda casi más de un mediodía para poder finalizarlo hoy. Así que comencemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En Hebreos capítulo 13, versículo 15. Y dice así. Versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces, ¿cuánto los hermanos que creyeron en Dios, los discípulos, los apóstoles, ellos tuvieron que sufrir mucho por causa del Evangelio, por causa de Cristo? Pero sin embargo, el consejo del apóstol era que podamos siempre allí ofrecer. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto del labios que confiesan su nombre. Sabemos que Dios espera que cada uno de nosotros podamos ser vencedores mediante la palabra de testimonio, así como dice el libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces, una manera de dar testimonio de que estamos al servicio de Dios es cuando sacrificamos alabanza por medio de Jesucristo a Dios. Aún en los momentos de adversidad, de dificultad, de problema, de enfermedad, de peligro, de miedo, de ansiedad, de escasez, tenemos que usar estas armas que son infalibles. Amén. La alabanza al Señor, alabar a Dios y mantener la palabra de Dios en nuestro ser. En el nombre de Jesús. Vamos a ver en Hebreos capítulo 4, versículo 6. Así que hemos visto que son armas que Dios nos ha dejado y no deben faltar en la vida de todo hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Y cuánto la palabra del Señor nos exhorta que podamos alabar a Dios, y cuánto también nos anima a tener esa espada de 2 filos en nuestras manos, en el nombre de Jesús. Y dice el libro de Hebreos en el capítulo 4, en el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Entonces, ¿cuánto debemos confiar en esas armas espirituales? En este caso que es la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, la palabra de Dios tiene poder. Entonces puede llegar a escudriñar el corazón del ser humano y aún puede dejar al descubierto, a la luz, aquellas cosas ocultas, ¿no? Puede dejar a la luz si nosotros cada día tenemos y consideramos esta arma espiritual que es la palabra de Dios. Jesús venció a Satanás mediante la palabra. Escrito está. Solo, dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo
servirás. No tentarás al Señor tu Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que en esta mañana, que el Señor pueda darnos un corazón que pueda creer, pueda tomar lo que Dios nos habla y podamos así mantener la palabra de Dios en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Efesios capítulo 6 nos habla también sobre que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, este versículo tan conocido. Y dice el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, ¿cuánto debemos tomar? Tener plena seguridad de la salvación de Dios, pero también no solamente quedarnos con el hecho de que la salvación está asegurada en Cristo, que yo ya soy salvo, que yo ya he sido justificado, he sido perdonado, sino que ahora dice que debemos tomar, dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando nosotros usamos algo, cuando tenemos fe que es útil, ¿o no? Cuando decimos esto es útil para hacer este trabajo, entonces lo primero que hacemos es decir, no, si vamos a cortar leña, ¿qué es lo primero que debemos llevar? Y el hacha, ¿no? Si vamos a hacer algo, entonces lo más esencial no nos puede faltar. Y la palabra de Dios sigue siendo esencial para la vida de todo hijo de Dios y no debe faltar en nuestros corazones, en el nombre de Jesús, y debe estar allí siempre. Deuteronomio capítulo 32, en el Antiguo Testamento, capítulo 32, versículo 41. Dice la Escritura, versículo 41. Dice en este caso la palabra del Señor en esta oportunidad: si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Sabemos que siempre nuestra lucha, dice, es contra espíritu, contra las potestades, ¿no? Y Dios tiene aquellos hijos que le aman, que le sirven, que creen en Él, que le alaban siempre, que mantienen la palabra. Pero sabemos también que hay muchos enemigos de Dios, ¿no? Y vemos cómo también allí no creyeron en Jesús. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Fueron los que también llevaron a la cruz, a Jesús. Así que vemos que siempre se van a presentar aquellos enemigos de Dios. Pero qué precioso es saber que hay un Dios que todo lo puede. Y como dice la Escritura, no os venguéis vosotros mismos, dad lugar a la ira de Dios. Hay alguien que va a hacer juicio, va a hacer justicia. Los juicios de Dios son rectos, por lo cual podemos confiar en Él. Y aquí dice, si afilare mi reluciente espada, ¿no? Entonces está refiriéndose a Dios, que Dios también tiene una espada reluciente y afilada, por lo cual qué bueno es que nosotros podamos diariamente, con temor, con humildad en nuestros corazones, podamos reconocer a Dios siempre. En Josué capítulo 5, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Qué bueno es que nosotros también podamos crecer en ese temor al Señor y podamos considerar su palabra, podamos retenerla, podamos alabarle a Él con todo nuestro ser.
Y dice en el capítulo 5, desde el versículo 13 en adelante hasta el 15 dice: Josué y el varón con la espada desenvainada, lleva el título. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Amén. Entonces vemos realmente aquí en esta oportunidad una aparición, dice, del príncipe del ejército de Jehová, dice, como príncipe del ejército de Jehová he venido. Pero dice que estaba con una espada, ¿no?, desenvainada en su mano, ¿no? Tenía una espada desenvainada. Y quisiera por último leer en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, y al final. Entonces, qué precioso es saber que Dios no nos ha dejado solo, ha enviado al Espíritu Santo, pero también nos ha dejado las armas poderosas para que nosotros podamos vivir esa vida de victoria. En el nombre de Jesús, que en esta mañana nuestros corazones puedan creer, puedan recibir la exhortación, el consejo de Dios y podamos llevarlo en nuestra vida, porque hará una gran diferencia en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Amén. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Entonces, allí realmente afirma, la Biblia nos afirma que el Señor Jesucristo es aquel que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Amén? Así que tenemos la palabra de Dios como un arma poderosa, tenemos la alabanza. Quiera el Señor que en esta mañana cada uno de nosotros podamos también ser vencedores frente a nuestros enemigos mediante estas armas que Dios nos ha dejado, en el nombre de Jesús. Así que yo quisiera que podamos orar al Señor. Nuestra salvación, nuestra victoria viene de Dios. Su palabra sigue siendo viva, poderosa, milagrosa, puede purificar, limpiar, sanar, restaurar nuestra vida, y también puede ser esa alma que Dios espera que esté en cada uno de nosotros. Podemos ser vencedores a través de la alabanza al Señor, que pueda estar siempre en nuestras gargantas, dice, en nuestros labios. Amén. Y podamos tener la espada del Espíritu, que es su palabra, en nuestras manos, y podamos así también retenerla en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tu propósito siempre es el animarnos, el alentarnos, el fortalecernos, el prepararnos a cada uno de nosotros para que podamos diariamente experimentar la victoria sobre todas las circunstancias adversas
que seguramente debemos enfrentar. Tu palabra dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En esta mañana tu palabra nos anima para que podamos exaltar tu nombre con nuestras gargantas, pero también nos anima a que podamos tener esa espada de dos filos en nuestras manos. En el nombre de Jesús, en esta mañana queremos rogarte a ti para que esta palabra viva, poderosa, pueda mantenerse en nuestro ser interior y nosotros podamos echar mano de esas armas invencibles que tú nos has dejado a través de tu obra preciosa en la cruz del Calvario, donde tú ya venciste al diablo, venciste a las potestades, venciste, dice, a las huestes celestiales, aquellos gobernantes en las regiones celestes, por lo cual tú nos anima a tomar todas las armaduras de Dios para que podamos hacer frente en el día malo y una vez acabado todo, estar en pie, estar firmes. En esta mañana tu palabra ha venido con un solo propósito, y es que nosotros podamos tomar las armas invencibles del poder tuyo que viene mediante la alabanza, la adoración, el reconocimiento. Danos un corazón en esta mañana aún mucho más inclinado para que podamos alabarte desde las primeras horas de la mañana y podamos mantener en nuestros corazones implantada la palabra de verdad. En el nombre de Jesús clamo a ti, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos en este lugar, que hemos oído tu palabra, que hemos creído en ella, que la hemos recibido con todo nuestro corazón como la palabra viva, poderosa, aquella que puede discernir, que puede conocer lo más profundo de nuestro ser. En el nombre de Jesús, esa palabra poderosa pueda traer vida, pueda traer en abundancia sobre cada uno, y aún aquellos que han oído, que han escuchado, que han recibido tu palabra en esta mañana, el Espíritu Santo de Dios esté allí encendiendo en sus corazones la fe, la confianza, para aún creer que en ti son vencedores mediante la alabanza y mediante la proclamación de tu bendita y gloriosa palabra. En esta mañana clamamos a ti, Señor, para que la obra tuya, la obra del Espíritu Santo, siga transformando, cambiando aún todo nuestro ser, para que como hijos tuyos podamos diariamente experimentar el bien, la misericordia, el favor y la